Una conservadora negra sufre un perfil racial en una joyería de lujo, solo para que el dueño millonario se disculpe y descubra oscuros secretos sobre la riqueza de su familia. Pero mientras florece el amor, verdades largamente enterradas amenazan su futuro. ¿Podrán el amor y la justicia sanar generaciones de dolor? Antes de entrar en la historia, comenta abajo desde dónde del mundo la estás viendo hoy. María Álvarez enderezó su americana mientras subía los escalones de mármol de Joyas and Compañía S.A. en la calle Serrano, Madrid. A sus 35 años, se había ganado su lugar como una de las principales conservadoras del Museo Nacional del Prado, Madrid, pero aún se sentía nerviosa al entrar en estos espacios exclusivos. La misión de hoy era sencilla: seleccionar piezas para la próxima exposición, Tesoros a través del tiempo. ¿Puedo ayudarla? Carmen García, la jefa de ventas, miró a María de arriba abajo con un desdén apenas disimulado. Su cabello, rubio perfectamente peinado, y su traje de diseñador gritaban a dinero antiguo, y su delgada sonrisa no llegaba a sus ojos. Sí, soy la doctora María Álvarez del Museo Nacional del Prado, Madrid. Tengo una cita para ver su colección histórica. María mantuvo su voz firme, acostumbrada a estas reacciones. La sonrisa de Carmen se volvió fría. ¿Tiene alguna identificación? Normalmente no recibimos a su tipo de visitante aquí. Antes de que María pudiera responder, una voz aguda cortó la tensión. Carmen, querida, ¿hay algún problema? Isabel Ruiz, esposa del dueño de la tienda, Alejandro Ruiz, cruzó el suelo de mármol con sus tacones rojos. Sus rasgos perfectos se torcieron en una expresión de preocupación que no engañó a nadie. Esta mujer dice que es del Prado, dijo Carmen, enfatizando dice con obvio escepticismo. Los labios perfectamente pintados de Isabel se curvaron en una sonrisa irónica. Bueno, no podemos ser demasiado cuidadosas en estos días. Mucha gente intentando registrar nuestra tienda. Elevó la voz, asegurándose de que otros clientes pudieran oírla. Seguridad. María sintió que sus mejillas ardían mientras otros compradores se volvían para mirarla. Tengo mi carnet del Museo Nacional del Prado y mi tarjeta de visita aquí. Alcanzó su bolso, pero Isabel dio un paso dramático hacia atrás. No se mueva, podría estar buscando cualquier cosa. La voz de Isabel resonó por la tienda. Dos guardias de seguridad se acercaron rápidamente. Las manos de María temblaban mientras sacaba lentamente su identificación. Por favor, esto es completamente innecesario. Estoy aquí por asuntos oficiales del museo. ¿Qué está pasando aquí? Una voz profunda cortó la conmoción. Alejandro Ruiz estaba en la puerta de su oficina, su alta figura imponiendo atención. A los 40 años, llevaba la confianza de un hombre nacido en la riqueza, pero algo en sus ojos verdes mostraba que no se sentía cómodo con la escena que tenía ante él. María se volvió para enfrentarlo, con la dignidad intacta a pesar de su humillación. Señor Ruiz, soy la doctora María Álvarez, conservadora de artes decorativas del Museo Nacional del Prado, Madrid. Tenía una cita para ver su colección histórica para una próxima exposición. Sin embargo, parece que mi presencia está causando cierta preocupación. Los ojos de Alejandro se entrecerraron al observar la situación. La postura teatral de su esposa, la expresión complaciente de Carmen y la fuerza silenciosa en el porte de María. Se acercó y examinó las credenciales de María. Isabel, Carmen, a mi despacho. Ahora. Su voz era suave pero firme. Volviéndose hacia María, su tono se suavizó. Doctora Álvarez, le pido sinceramente disculpas por esta vergonzosa bienvenida. Por favor, permítame mostrarle personalmente nuestra colección. El rostro de Isabel se puso rojo. Alejandro, cariño, no puedes estar hablando en serio. Necesitamos verificar. Ni una palabra más. El mandato de Alejandro silenció. La habitación. La doctora Álvarez es nuestra distinguida invitada. Cualquiera que no pueda tratarla con el respeto que merece, puede buscar empleo en otro lugar. Mientras Alejandro llevaba a María hacia la sala de exhibición privada, oyó a Isabel sisear a Carmen. Averigua todo sobre ella. Todo. En la tranquilidad de la sala de exhibición, Alejandro sacó una silla para María. Doctora Álvarez, no. Puedo expresar lo profundamente arrepentido que estoy por lo que acaba de ocurrir. María se sentó con la espalda recta, su máscara profesional, firmemente en su lugar.
Señor Ruiz, agradezco su intervención, pero esta no es la primera vez que experimento este tipo de trato y no será la última. Alejandro estudió su rostro, impresionado por su compostura. Eso lo empeora, no lo mejora. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. He estado ciego a muchas cosas, doctora Álvarez, pero ahora veo claramente. Por favor, cuénteme sobre su exposición. Quiero arreglar esto. Mientras María comenzaba a explicar su visión para tesoros a través del tiempo, ninguno de los dos se dio cuenta de que Isabel ya estaba haciendo llamadas, decidida a destruir a la mujer que la había hecho quedar en ridículo en su propia tienda. Fuera de la sala de exhibición, la alta sociedad madrileña zumbaba con susurros. El incidente había sido capturado en teléfonos y pronto explotaría en las redes sociales. Se estaba gestando una tormenta, una que sacudiría los cimientos de la alta sociedad madrileña y obligaría a todos a confrontar las feas verdades que habían ignorado durante generaciones. El teléfono de María vibró con un mensaje de su hermana. Chica, eres tendencia en Twitter. Joyas Compañía Saracista está explotando. ¿Estás bien? El teléfono de Alejandro también se iluminó. Mensajes de los miembros de su consejo de administración de Joyas Compañía S.A., del equipo, de relaciones públicas y de amigos de la infancia. Pero él no los estaba leyendo. En cambio, observó cómo María examinaba un collar de estilo victoriano, explicando su importancia histórica con apasionada experiencia. Algo se removió en su pecho. Admiración, sí, pero también una creciente certeza de que su vida nunca sería la misma después de hoy. Y en su oficina de arriba, Isabel Ruiz apretó tanto su escritorio que sus nudillos se pusieron blancos. «Nadie me humilla en mi propia tienda», susurró ya planeando su venganza. «Nadie». A la mañana siguiente, Alejandro Ruiz se sentó en su oficina, mirando su teléfono. El video del incidente del día anterior tenía más de 1 millón de visitas. Los comentarios se estaban inundando, la mayoría de ellos enojados. Su equipo de relaciones públicas había estado llamando sin parar desde el amanecer. «Su esposa nos ha puesto en una posición imposible», dijo Ricardo Martín, su jefe de relaciones públicas, paseando por la oficina. El video lo deja perfectamente. Claro, le hicieron un perfil racial a una respetada conservadora de museo. Nos están destrozando en las redes sociales. Alejandro se frotó las sienes. «¿Dónde está Isabel ahora?» «Está haciendo control de daños a su manera», dijo Ricardo, mostrándole a Alejandro su iPad. En la pantalla, Isabel estaba desayunando en su lugar habitual, el Café Comercial Madrid, rodeada de sus amigos de la sociedad. Todos estaban riendo, como si nada estuviera mal. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, María se sentaba en su pequeña oficina en el Prado, tratando de concentrarse en el trabajo. Su teléfono no dejaba de vibrar. Los noticieros querían entrevistas. Las redes sociales estaban explotando. Su bandeja de entrada estaba llena de mensajes, algunos de apoyo, otros llenos de odio. «No tienes que estar aquí hoy», dijo Ana López, la jefa y mentora de María. «Tómate un tiempo libre hasta que esto pase». María negó con la cabeza. «Eso es exactamente lo que quieren, que me esconda. No les daré esa satisfacción». Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era su madre. «Cariño, vi lo que pasó. Tu papá y yo estamos muy preocupados». «Estoy bien, mamá», dijo María, pero su voz se quebró un poco. «De verdad, esa gente», dijo su madre, su voz tensa de ira. «Todo su dinero no puede comprarles decencia humana básica». En ese momento, la asistente de María entró corriendo. «Dorata Álvarez, necesita ver esto». En las noticias locales, Isabel Ruiz estaba dando una entrevista fuera del Café Comercial, Madrid. Se veía perfectamente arreglada, secándose los ojos con un pañuelo de seda. «Me siento terrible por el malentendido», dijo Isabel, su voz goteando falsa sinceridad. «Pero tiene que entender, hemos tenido tantos problemas con robos últimamente». Y la doctora Álvarez actuó, de manera sospechosa. Fue muy agresiva cuando simplemente pedimos identificación. Las manos de María se convirtieron en puños. «Eso es una mentira». El reportero continuó. «Fuentes cercanas a la situación han planteado preguntas sobre el nombramiento de la doctora Álvarez al Prado. ¿Se basó realmente en el mérito o fue parte de su iniciativa de diversidad?» «Apágalo», dijo María en voz baja,
Su asistente apagó rápidamente la televisión. De vuelta en Joyas and Compañía S.A., Alejandro vio la misma entrevista con creciente enojo, cuando Isabel entró en su oficina sonriendo como si acabara de ganar una victoria. Ya no pudo contenerse más. «¿Qué crees que estás haciendo?», exigió. «Salvando nuestra reputación, cariño», dijo Isabel, acomodándose en su sofá de cuero. «La gente olvidará esto en una semana, siempre lo hacen». «No esta vez», dijo Alejandro. «Quiero que te disculpes públicamente». La sonrisa de Isabel desapareció. «No haré tal cosa, esa mujer entró en nuestra tienda». «Esa mujer», interrumpió. «Alejandro, es una conservadora graduada en la Universidad Autónoma de Madrid. Es brillante, respetada y no hizo nada malo. La humillaste por tus prejuicios y ahora estás tratando de destruir su reputación para salvar la cara. ¿Desde cuándo te importa tanto una mujer negra cualquiera?». Los ojos de Isabel se entrecerraron. «Ah, ya veo, ¿te guiñó el ojo? ¿Jugó a la damisela en apuros?». «Sal». La voz de Alejandro era fría. «Y si haces una entrevista más, si dices una mentira más sobre la doctora Álvarez, ¿Me qué?», desafió Isabel. «¿Te divorciarás de mí?». «Buena suerte con eso, cariño. Mi familia posee la mitad de las acciones de tu preciada empresa. Me necesitas». Mientras ella salía de su oficina, Alejandro tomó su teléfono. Desplazó la vista por sus contactos hasta que encontró el número que quería: Javier Gómez, el mejor abogado de divorcios de Madrid. En el Prado, María estaba intentando trabajar cuando la puerta de su oficina se abrió de nuevo. Un repartidor estaba allí con un arreglo masivo de rosas blancas. «¿Doctoras Álvarez?», dijo, dejando las flores. «Estas son del señor Ruiz». María abrió la tarjeta. «Lo siento por ayer, por favor, déjame remediarlo». Alejandro estaba a punto de tirar la tarjeta cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Aléjate de Munonesin, mi marido, o me aseguraré de que nunca más trabajes en esta ciudad. Isabel». María miró las rosas, luego el mensaje de texto. Su mano tembló ligeramente mientras recogía el teléfono de su oficina y marcaba. «Despacho del señor Ruiz», contestó una secretaria. «Soy la doctora Álvarez, por favor. Dígale al señor Ruiz que, aunque agradezco el gesto, no estoy interesada en ser usada como un peón en cualquier juego que esté jugando con su esposa. Solo quiero hacer mi trabajo». Mientras colgaba, María no sabía que Alejandro ya estaba en su coche, camino al Prado. Tenía algo que decirle, algo que lo cambiaría todo. Pero Isabel también estaba en su coche, siguiéndolo, su rostro retorcido de rabia. El escenario estaba listo para una confrontación que sacudiría a la élite madrileña hasta su núcleo. Y en alguna parte de la ciudad, Carmen García se estaba reuniendo con los abogados de Isabel, lista para contar su propia versión de los hechos, una versión que haría que María pareciera la villana de la historia. La verdad estaba a punto de perderse en una red de mentiras, dinero y poder, pero esta vez las apuestas eran más altas que solo la reputación. Esta vez se trataba de justicia, dignidad y quizás incluso de amor. Alejandro llegó al Prado justo cuando el sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las grandes ventanas del museo. Encontró a María en el ala de artes decorativas, examinando cuidadosamente una vitrina. Ella levantó la vista cuando oyó sus pasos, su expresión cautelosa. «Señor Ruiz, pensé que mi mensaje era claro», dijo retrocediendo cuando él se acercó. «Por favor, llámame Alejandro», dijo. «Y sí, tu mensaje fue claro, pero hay algo que necesitas saber. Isabel planea destruir tu reputación». María cruzó los brazos. «Y viniste hasta aquí para decirme lo que ya sé. Tu esposa dejó muy claras sus intenciones». Antes de que Alejandro pudiera responder, oyeron el clic agudo de los tacones sobre el mármol. Isabel apareció, su rostro una máscara de falsa preocupación. No estaba sola. Carmen García y dos hombres con trajes caros la flanqueaban. «Bueno, ¿no es esto acogedor?». La voz de Isabel resonó por la galería vacía. Mi marido apresurándose a advertir a su nueva amiga. «Isabel, para esto», advirtió Alejandro. «Solo estás empeorando las cosas». Uno de los hombres dio un paso adelante sacando una tarjeta de visita. «Doctora Álvarez, soy Miguel Santos de Garrigues. Estamos aquí para discutir el incidente en Joyas and Compañía S.A. y sus intentos posteriores de dañar la reputación de la empresa». La voz de María era firme a pesar de su corazón acelerado. «No he hecho ninguna declaración pública sobre lo que sucedió».
Pero no negaste las acusaciones en las redes sociales, intervino Carmen. Dejaste que la gente atacara nuestra tienda, nuestra reputación. Basta. La voz de Alejandro resonó por la galería. Esto termina ahora. María es la víctima aquí, no la perpetradora. Los ojos de Isabel brillaron peligrosamente. María, ya con el nombre de pila, cariño. Una pequeña multitud de visitantes del museo se había reunido con los teléfonos en la mano, grabando todo. María se sintió enferma. Otro espectáculo público, otro momento viral esperando a suceder. Si tienen preocupaciones legales, dijo con calma, por favor, pónganse en contacto con el Departamento Legal del Prado. Ahora debo pedirles a todos que se vayan. Este es un lugar de cultura y aprendizaje, no un escenario para dramas personales. Isabel se acercó, su voz baja y amenazante. Crees que eres tan digna, ¿no? Pero conozco a tu tipo, usando la carta de la raza para subir en el escalafón social para robar los maridos de otras mujeres. Ya basta. La voz de Ana López cortó la tensión. La jefa de María se dirigió hacia ellos, con los guardias de seguridad siguiéndolos de cerca. Esta es una institución privada. Váyanse ahora o los haremos escoltar. Mientras la seguridad avanzaba, los abogados de Isabel intercambiaron miradas. Esto no iba según lo planeado. Esperaban intimidar a María en privado, no causar otras escena. Esto no ha terminado, siseó Isabel mientras la seguridad guiaba a su grupo hacia la salida. Alejandro, ¿vienes? Alejandro se mantuvo firme. No, Isabel, no lo haré. Y cuando llegues a casa, encontrarás los documentos de divorcio. Esperándote. La multitud reunida jadeó. El rostro de Isabel se puso blanco. No te atreverías. Pruébamelo. La voz de Alejandro era fría. Ya he convocado una reunión urgente del Consejo de Administración. Las acciones de tu familia no te salvarán esta vez. Después de que se fueron, María se volvió hacia Alejandro. ¿Por qué haces esto? Ni siquiera me conoces. Porque lo que sucedió en mi tienda me mostró todo lo que está mal en mi vida, mi matrimonio, mi mundo entero. La miró intensamente. Porque lo que sucedió en mi tienda me mostró todo lo que está mal en mi vida, mi matrimonio, mi mundo entero. La miró intensamente. Ana carraspeó. María, tómate el resto del día libre. Y, señor Ruiz, aunque aprecio su apoyo, recuerde que esto sigue siendo un lugar de trabajo. Mientras María recogía sus cosas, su teléfono vibró con un mensaje de su hermana. Chica, estás de nuevo en tendencia, pero esta vez la gente te llama rompecorazones. ¿Qué está pasando? En su coche, Isabel ya estaba planeando su próximo movimiento. Llama a todos, le dijo a Carmen, a todas las mujeres de la alta sociedad madrileña que alguna vez se han sentido amenazadas por estos contratos de diversidad, a todos los miembros del Consejo de Administración de Joyas and Compañía S.A. que estén preocupados por la imagen tradicional de la empresa. Es hora de elegir bando. Alejandro regresó a su oficina para encontrarla llena de actividad. La reunión del Consejo de Administración era en 1 hora. Su teléfono estaba inundado de mensajes de la poderosa familia de Isabel, pero por primera vez en años se sintió realmente claro sobre lo que tenía que hacer. Mientras tanto, María estaba sentada en su pequeño apartamento, mirando su teléfono. Las redes sociales estaban explotando de nuevo. La mitad de la gente la llamaba víctima de racismo, la otra mitad la tildaba de rompecorazones. Su madre volvió a llamar. Cariño, quizás deberías venirte a casa por un tiempo. Deja que esto pase. No, mamá, dijo María con firmeza. Huir no resolverá nada. Además, la gala del Museo del Prado es en 2 semanas. Tengo trabajo. ¿Qué hacer? Lo que no dijo fue que tampoco podía dejar de pensar en la forma en que Alejandro la había defendido, 2 veces ahora, o en la forma en que la miraba como si realmente la viera. Al caer la noche sobre Madrid, 3 personas yacían despiertas en sus camas. María, preguntándose si su carrera sobreviviría a esta tormenta. Alejandro, planeando cómo proteger tanto a su empresa como a María de la ira de Isabel. E Isabel haciendo llamadas a familias adineradas de toda la ciudad, tejiendo una red de mentiras que pondría a prueba la lealtad de todos. El día siguiente traería nuevas batallas. Los abogados de Isabel presentarían su demanda. El Consejo de Administración de Joyas and Compañía S.A. exigiría respuestas. Y María se enfrentaría a susurros y miradas en el trabajo. Pero algo más.
También estaba creciendo, una conexión entre dos personas que vieron más allá de las barreras de la sociedad para encontrar algo real en los corazones del otro. La sala de juntas de Joyas en Compañía S.A. bullía de tensión. 12 miembros del Consejo de Administración estaban sentados alrededor de la enorme mesa de caoba, observando a Alejandro enfrentarse a Fernando Álvarez, el padre de Isabel. A los 70 años, Fernando aún inspiraba respeto en el mundo empresarial madrileño, y su cabello blanco y su costoso traje le daban un aire de autoridad. «Esto es ridículo», dijo Fernando con voz aguda. «¿Quieres sacar a mi hija del Gym 700? Consejo por un simple malentendido». Alejandro se puso de pie al frente de la mesa, con la chaqueta quitada y las mangas remangadas. ¿Un simple malentendido? El vídeo tiene 10 millones de visitas. Nuestras acciones han bajado un 15%. Los principales clientes amenazan con retirar sus cuentas. «¿Por qué no nos dejaste manejarlo adecuadamente?», interrumpió Isabel desde su asiento. Llevaba un vestido negro conservador, interpretando a la perfección el papel de esposa agraviada. «Si me hubieras apoyado en lugar de a esa mujer, doctora Álvarez», corrigió Alejandro con firmeza. «Y esto no se trata solo de lo que pasó en la tienda, se trata del futuro de la empresa». Hizo clic en un mando a distancia y aparecieron diapositivas en la pantalla de la pared. «Estas son nuestras estadísticas demográficas de clientes de los últimos 10 años. Estamos perdiendo compradores más jóvenes. Nuestra reputación se está volviendo anticuada, elitista, excluyente». Ricardo Martín, el jefe de Relaciones Públicas, dio un paso adelante. «Hemos tenido múltiples influencers y celebridades que han cancelado sus asociaciones con nosotros. El hashtag Boicot Joyas y Compañía sigue en tendencia». Isabel rió fríamente. «Así que perdemos algunos jóvenes progresistas. Nuestros clientes reales entienden cómo funcionan estas cosas». «¿Lo hacen?». Alejandro mostró más diapositivas. «Nuestros clientes asiáticos y de Oriente Medio, que representan el 30% de nuestras ventas de lujo, están particularmente enojados. Dicen que han experimentado un trato similar en nuestras tiendas». La sala de juntas quedó en silencio. El dinero hablaba y esas cifras eran aterradoras. Fernando se inclinó hacia adelante. «¿Qué es exactamente lo que propones?». «Una revisión completa», dijo Alejandro. «Nuevos programas de formación, iniciativas de diversidad, alcance comunitario y sí, un nuevo liderazgo». «No puedes echarme», dijo Isabel, pero su voz vaciló ligeramente. «Las acciones de mi familia serán compradas», terminó Alejandro. «Ya he conseguido la financiación. Su familia puede vender sus acciones con una prima ahora o verlas convertirse en inútiles mientras nuestra reputación se desploma». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, María estaba teniendo su propia crisis. Entró en su oficina y encontró a Ana esperando con una mirada preocupada. «El patronato del Museo Nacional del Prado se reúne esta tarde», dijo Ana suavemente. «Algunos de nuestros mayores donantes están preocupados por la publicidad». María se hundió en su silla. «¿Quieren despedirme?». «No, pero quieren que te tomes una licencia hasta que las cosas se calmen». Ana le entregó una carta. «Te ofrecen 6 meses de licencia remunerada». María leyó la carta, sus manos temblando, de ira. «Me están castigando por ser una víctima». Su teléfono vibró. Otro mensaje de Alejandro. «No te rindas, las cosas están a punto de cambiar». Casi lanzó el teléfono al otro lado de la habitación. «No necesito que él luche mis batallas». En ese momento, su asistente entró corriendo. «Doctora Álvarez, necesita ver esto. Alguien filtró su información personal en línea, su dirección, número de teléfono, todo». El estómago de María se hundió. Ya tenía una buena idea de quién estaba detrás de esto. De vuelta en Joyas en Compañía S.A., la reunión del Consejo de Administración llegó a su clímax. Fernando Álvarez se puso de pie, su rostro rojo de rabia. «¿Quieres una guerra, Alejandro? La tendrás. Mi familia construyó esta empresa». «En una reliquia», interrumpió Alejandro, «un símbolo de todo lo que está mal con el viejo. Dinero de Madrid. Bueno, los tiempos están cambiando. La máscara de Isabel finalmente se rompió. Esto es por ella, ¿verdad? Esa conservadora. ¿Te acuestas con ella?». La sala quedó en silencio. La voz de Alejandro era tranquila, pero firme. «No, no lo hago, pero me estoy enamorando de ella». Más jadeos. Isabel derribó su vaso de agua.
La has conocido hace 3 días, y en 3 días ha mostrado más gracia, dignidad y fuerza que tú en 15 años de matrimonio. Fernando golpeó la mesa con la mano. Demandaremos. Le diremos a todos cómo abandonaste a tu esposa ¿Por qué? Alejandro lo desafió. Adelante, dilo. Muéstrales a todos exactamente quién eres. Antes de que Fernando pudiera responder, Ricardo entró corriendo con su iPad. Señor, hay una situación. La información personal de la doctora Álvarez se ha filtrado en línea. Está recibiendo amenazas. Y... dudó. Alguien pintó pintadas con insultos racistas en su edificio de apartamentos. Alejandro cogió su chaqueta. Reunión terminada. Ricardo, llama a seguridad para la doctora Álvarez. Fernando, Isabel, esperen llamadas de mis abogados. Mientras salía corriendo, Isabel le gritó: «Te arrepentirás de esto, Alejandro. Cuando esto termine no tendrás nada». Pero Alejandro no estaba escuchando. Ya estaba en su coche, dirigiéndose al apartamento de María. No sabía qué diría cuando llegara allí, pero sabía una cosa: había terminado de dejar que la vieja guardia dictara su vida. Al otro lado de la ciudad, María estaba parada frente a su edificio, mirando las palabras de odio pintadas en el ladrillo. Sus vecinos se reunieron a su alrededor, algunos tomando fotos, otros tratando de ayudar a limpiar. Su teléfono seguía vibrando con mensajes amenazantes de números desconocidos. Su hermana llegó primero. «Haz la maleta, te quedarás conmigo». «No», dijo María con firmeza. «No huiré, no me esconderé». Fue entonces cuando el coche de Alejandro se detuvo. Salió, vio los grafitis y su rostro se endureció. Sin decir una palabra, sacó su teléfono. «Ricardo, ejecuta el plan B. Publica todo lo que tenemos sobre la familia de Isabel. Cada escándalo, cada encubrimiento. Y llama a la prensa. Es hora de contar nuestra versión de la historia». La guerra por Joyas and Compañía S.A. y por la dignidad de María estaba a punto de volverse nuclear. A la mañana siguiente, Madrid se despertó con titulares explosivos. Ricardo Martín había hecho bien su trabajo. Todos los principales medios de comunicación estaban publicando historias sobre la historia de discriminación de la familia Álvarez, escándalos encubiertos y prácticas comerciales cuestionables. El CEO de Joyas and Compañía S.A. expone años de discriminación racial, decía El País. Los oscuros secretos de la familia Álvarez revelados, proclamaba ABC. Isabel estaba sentada en el ático en el paseo de la Castellana de su familia, viendo su mundo desmoronarse en televisión en directo. Su padre, Fernando, caminaba por la habitación gritando por teléfono. «No me importa lo que cueste», le gritó a sus abogados. «Detengan esto ahora». Pero era demasiado tarde. Antiguos empleados se presentaban con historias. Aparecían documentos antiguos, años de quejas encubiertas sobre discriminación en las tiendas de Joyas en Compañía S.A. finalmente estaban viendo la luz. Carmen García ya había sido despedida y ahora ofrecía contarlo todo a cambio de inmunidad a las demandas. El mundo cuidadosamente construido de Isabel se estaba desmoronando. En el apartamento de su hermana, María vio la misma cobertura de noticias con emociones encontradas. «Nunca quise nada de esto», le dijo a su hermana. «Solo quería hacer mi trabajo». «Bueno, cariño», respondió su hermana. «A veces la vida tiene otros planes. Ese hombre está luchando por ti». María negó con la cabeza. «Está luchando por su empresa. ¿Es por eso que ha estado sentado en su coche frente a este edificio toda la noche?» María corrió hacia la ventana. Efectivamente, el Mercedes negro de Alejandro estaba estacionado al otro lado de la calle. Estaba sentado en el asiento del conductor, con aspecto cansado pero alerta, vigilando. Su teléfono vibró con un mensaje de Ana. «Reunión del patronato cancelada. Han revertido su decisión sobre su licencia. Vuelve cuando estés lista». Mientras tanto, Isabel había pasado del shock a la rabia. Irrumpió en el estudio de su padre donde estaba sentado con su equipo de gestión de crisis. «Papá, haz algo, nos están destruyendo». Fernando levantó la vista con el rostro sombrío. «Acabo de colgar el teléfono con nuestros mayores inversores. Se están retirando. Nadie quiere asociarse con nosotros ahora». «Entonces destruyámoslos». Isabel tomó el iPad de su padre y abrió el expediente personal de María, el que habían obtenido ilegalmente. «Mira esto. Hace 10 años presentó una queja contra otro museo por discriminación. Podemos darle una vuelta a esto, hacerla parecer una víctima profesional».
Se acabó, Isabel. La voz de Fernando estaba cansada. Los abogados de Alejandro acaban de llamar. Nos ofrecen una última oportunidad para vender nuestras acciones en silencio. Si no lo hacemos, publicarán más documentos. ¿Qué documentos? Fernando no la miró a los ojos. Cosas sobre la familia de tu madre. Cosas que hemos mantenido enterradas durante 40 años. El rostro de Isabel se puso blanco. No, no puedes dejar que nos hagan esto. Pero Fernando ya había tomado su decisión. Acepta el trato, Isabel. Se acabó. En Joyas & Compañía S.A., Alejandro se reunía con su nuevo consejo asesor de diversidad cuando Ricardo irrumpió. Señor, Isabel acaba de publicar algo en línea. Es malo. Alejandro miró su teléfono y sintió que se le helaba la sangre. Isabel había publicado toda la historia personal de María, incluyendo registros médicos privados y notas de terapia de su divorcio hace 5 años. Pon a nuestros abogados en esto ahora, ordenó Alejandro, y llama a María por teléfono. Necesita saber... Ya lo sé. María estaba de pie en la puerta, sosteniendo su teléfono. Parecía cansada, pero decidida. Tu esposa acaba de transmitir toda mi vida al mundo. Alejandro cruzó la habitación hacia ella. María, lo siento mucho, lo haré retirar. Es demasiado tarde. Ya está por todas partes. Lo miró. ¿Por qué estás haciendo todo esto? La verdad, esta vez, Alejandro se pasó una mano por el pelo. Porque cuando vi cómo te trataron en mi tienda, algo se rompió dentro de mí. Todos estos años he estado viviendo en esta burbuja de privilegios, ignorando lo que estaba pasando justo delante de mí. Tú me despertaste. Esa no es una razón suficiente para arruinar toda tu vida. No, estuvo de acuerdo. Pero esto sí, y antes de que ella pudiera retroceder, la besó. El momento fue interrumpido por jadeos de los miembros del consejo asesor. Los teléfonos estaban afuera, se estaban tomando fotos. En minutos estaría todo en las redes sociales. María se apartó. Alejandro, no. Esto es exactamente lo que Isabel quiere. Pintarme como la rompecorazones que sedujo a su marido. Ya no me importa, dijo Alejandro. He terminado de vivir mi vida para la aprobación de los demás. Pero María retrocedió. Bueno, a mí sí me importa. He trabajado demasiado duro para construir mi reputación. No dejaré que me conviertan en un estereotipo. Se dio la vuelta y salió dejando a Alejandro allí de pie. Al llegar al ascensor, su teléfono vibró con un nuevo mensaje de un número desconocido. Lo abrió y se quedó congelada. Era una foto de la casa de sus padres en Sevilla, con Isabel parada frente a ella. El mensaje decía: hablemos de lo que realmente te importa, doctora Álvarez. Estoy teniendo una encantadora charla con tus padres ahora mismo. Las manos de María temblaron mientras corría de vuelta a la oficina de Alejandro. Está en casa de mis padres. Isabel está en Sevilla. Alejandro ya estaba buscando su teléfono. Ricardo, prepara el avión privado. Ahora. Mientras corrían hacia el ascensor, el teléfono de Alejandro sonó. Era Fernando Álvarez. Alejandro ha perdido el control. Isabel está completamente fuera de sí. Está hablando de exponer todo, no solo sobre María, sino sobre los negocios de la empresa en África, los encubrimientos de diamantes de sangre, todo. Entonces deténgala. No puedo. Tiene pruebas, documentos que pensé que habían sido destruidos hace años. Está amenazando con quemarlo todo. Alejandro miró la cara preocupada de María y tomó una decisión. Déjala. Tal vez es hora de que todo salga a la luz. Mientras iban al aeropuerto, María finalmente hizo la pregunta que la había estado molestando. ¿Qué negocios en África? Alejandro respiró hondo. Hay algo que necesitas saber sobre la empresa de mi familia. Algo que podría hacerte odiarme. La verdad estaba a punto de salir a la luz todo, y nada volvería a ser igual. En el avión privado hacia Sevilla, Alejandro finalmente le contó a María la verdad sobre el pasado de Joyas & Compañía S.A. Sus manos temblaron mientras sacaba una vieja carpeta de cuero que había tomado de la caja fuerte de su oficina. En la década de 1980, mi abuelo expandió el negocio a África, comenzó. Se asoció con minas locales, prometiendo tratos justos y buenas condiciones de trabajo. Pero todo fue una mentira. María miró los documentos que extendió sobre la mesa entre ellos. Contratos antiguos, fotografías, cartas. Su estómago se revolvió al leer. Usaron trabajo infantil, susurró. Intentaron sindicalizarse. Fueron arrestados.
Algunos desaparecieron. Alejandro no la miró a los ojos. Mi familia sobornó a funcionarios, enterró las pruebas. Los diamantes que nos hicieron famosos son diamantes de sangre, María. Todos. María se levantó, alejándose de él. ¿Y tú sabías de esto? Sospechaba, pero no lo confirmé hasta el año pasado cuando encontré estos documentos. He estado intentando remediarlo. Hemos cambiado de proveedores, hemos creado programas educativos en esas comunidades, pero el pasado no se puede borrar, terminó María. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Isabel. Sus padres hacen un té excelente, doctor Álvarez. Una casa tan encantadora. Una pena si algo le sucediera. Adjuntaba una foto de los padres de María sentados, rígidamente en su sofá. Isabel entre ellos con una sonrisa fría. ¿Cuánto falta para aterrizar?, preguntó María, su voz tensa por la preocupación. 20 minutos. Ya llamé a la policía, pero Isabel es una mujer blanca y rica en la casa de mis padres. No harán nada sin pruebas de un delito. La amarga risa de María no tenía humor. Mientras tanto, de vuelta en Madrid, Fernando Álvarez estaba haciendo sus propios movimientos. Estaba sentado en su estudio, rodeado de sus asesores más confiables. Si Isabel revela la operación en África, todos caeremos, le advirtió su abogado. La prescripción no se aplica a las violaciones de los derechos humanos. Fernando cogió su teléfono. Entonces, no tenemos más remedio. Llama a nuestros amigos de la CNMV. Diles que Alejandro Ruiz ha estado llevando a cabo una operación ilegal. Diremos que descubrió los documentos antiguos y los utilizó para el chantaje en lugar de denunciarlos. Dejarías caer a tu propia hija. Isabel tomó su decisión. La voz de Fernando era fría. Es mejor un cordero de sacrificio que todo el rebaño. En ese momento, Isabel estaba sentada en la sala de estar de los Álvarez, jugando con su teléfono mientras los padres de María observaban nerviosamente. Tu hija debería haberse mantenido en su lugar, les dijo. Ahora mira lo que está pasando. Su reputación arruinada, su carrera probablemente terminada. ¿Y por qué? Por un hombre que nunca la aceptará realmente en su mundo. Nuestra hija es más fuerte de lo que sabes, dijo la señora Álvarez con firmeza, y más inteligente. E Isabel se rió. ¿Inteligente? Está a punto de ser expuesta como la mujer que intentó ocultar el pasado criminal de Joyas en Compañía S.A. Ya envié los documentos a todos los principales medios de comunicación, con una encantadora nota, explicando cómo ella y Alejandro intentaron usarlos para la extorsión. El señor Álvarez se levantó. «Sal de nuestra casa». «¿O qué?». La sonrisa de Isabel se volvió cruel. «¿Llamarás a la policía? ¿A mí? Por favor, todos sabemos cómo terminaría eso». De repente, oyeron coches acercándose desde afuera. Isabel fue a la ventana y su rostro cayó. En lugar de coches de policía, vio furgonetas de noticias. Muchas de ellas. María y Alejandro entraron corriendo por la puerta principal momentos después. Pero no estaban solos. Con ellos estaba Ricardo Martín, el jefe de Relaciones Públicas de Joyas en Compañía S. Está transmitiendo todo en directo con su teléfono. «Señoras y señores», anunció Ricardo a las cámaras, «estamos aquí para evitar que la señora Isabel Ruiz lleve a cabo sus amenazas contra la familia de la doctora Álvarez. Amenazas que hizo después de obtener y publicar ilegalmente los registros médicos privados de la doctora Álvarez». El rostro de Isabel palideció. «No puedes probar». «En realidad sí podemos». Alejandro levantó su teléfono. «Realmente deberías haber tenido más cuidado con tus mensajes de texto, Isabel. La policía está muy interesada en estas amenazas». Pero Isabel no había terminado. Sacó una memoria USB. Un clic y todos los medios de comunicación obtendrán pruebas de la operación africana de diamantes de sangre de Joyas en Compañía S.A. Su preciada empresa será destruida. «Adelante», dijo Alejandro en voz baja. Todos se congelaron. Isabel parpadeó. «¿Qué? Publícalo. Todo. Ya he terminado de ocultar los pecados de mi familia». Alejandro se volvió hacia las cámaras. «Mañana por la mañana daré una rueda de prensa. Le contaré al mundo todo sobre el pasado de Joyas en Compañía S.A. y luego explicaré exactamente cómo vamos a remediarlo». María lo observó con una mezcla de orgullo y miedo. «Alejandro, tu empresa está construida sobre dinero de sangre», terminó él. «Es hora de un cambio real». Isabel miró a su alrededor salvajemente, dándose cuenta de
que había perdido su última pieza de influencia. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Era su padre. «Papá, necesitas hacer algo». «Se acabó, Isabel», dijo Fernando. «La CNMV está interviniendo. He hecho un trato para salvar a la familia. Alejandro Ruiz se hará cargo de todo». La sonrisa de Isabel regresó. «¿Ves? Has perdido, Alejandro. Para esta hora de mañana». Pero Alejandro también sonreía. Pulsó el botón de reproducción en su teléfono y la voz de Fernando Álvarez llenó la habitación. «Es mejor un cordero de sacrificio que todo el rebaño. Grabé todo lo que dijo tu padre», le dijo Alejandro. «Cada plan, cada esquema. Se acabó, Isabel, para todos ustedes». La señora Álvarez se levantó. «Ahora sal de mi casa antes de que te muestre exactamente de lo que es capaz una madre cuando alguien amenaza a su hija». Mientras Isabel salía tambaleándose para enfrentarse a las cámaras que la esperaban, María se volvió hacia Alejandro. «¿Realmente vas a contarlo todo? Te costará miles de millones. El dinero construido sobre el sufrimiento no vale la pena guardarlo». Él tomó su mano. «¿Me ayudas a remediarlo?». Antes de que María pudiera responder, Ricardo volvió a entrar corriendo. «Señor, necesita ver esto. Fernando Álvarez acaba de sufrir un ataque al corazón y los está pidiendo a ambos». María y Alejandro se miraron. El día aún no había terminado. Y en una habitación de hospital al otro lado de la ciudad, Fernando Álvarez estaba a punto de revelar un secreto final que cambiaría todo lo que creían saber sobre sus dos familias. El pasillo del hospital estaba silencioso, excepto por el pitido constante de las máquinas. María y Alejandro pasaron corriendo junto a enfermeras y guardias de seguridad, sorprendidos para llegar a la habitación privada de Fernando Álvarez. Isabel ya estaba allí con el rímel corrido por la cara. «Tú le hiciste esto», lo acusó cuando los vio. «Le rompiste el corazón». «Isabel, por favor». Una voz cansada llamó desde la cama. Fernando parecía pequeño contra las sábanas blancas del hospital, con tubos y cables conectados a su pecho. «Necesito hablar con ellos, a solas». Isabel salió furiosa, golpeando la puerta atrás de ella. Fernando hizo un gesto débil para que María se acercara. «Los médicos dicen que podría no sobrevivir a la noche», dijo, «y no puedo morir con este secreto». Buscó un sobre desgastado en la mesita de noche. Sus manos temblaban mientras lo abría sacando una vieja fotografía. «¿Reconoce a esta mujer?», le preguntó a María. María tomó la foto, estudiando la imagen de una joven mujer negra con uniforme de enfermera, parada frente a un hospital. La foto estaba fechada en 1975. Esa es mi abuela», dijo María conmocionada. Era enfermera en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. «¿Pero cómo tienes esto?». Fernando cerró los ojos, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Porque la amaba». La habitación quedó en silencio. Alejandro se acercó. «¿De qué estás hablando?». «Su nombre era Rosa», dijo Fernando suavemente. «Rosa Johnson. Era la mujer más hermosa y amable que había conocido. Estaba en Sevilla por negocios. Enfermé de neumonía. Ella era mi enfermera». María se sentó con fuerza en la silla, junto a la cama. «No, esto no es posible. Nos enamoramos», continuó Fernando. «Pero era 1975. Un hombre de negocios blanco de una familia prominente y una enfermera negra. Mi padre amenazó con desheredarme, con destruir su carrera. Rosa me dijo que me fuera, que viviera la vida que mi familia quería». Miró a María. «9 meses después tuvo una bebé, una niña, tu madre». El mundo pareció girar alrededor de María. «¿Estás diciendo, eres mi abuelo?». Alejandro dio un paso atrás, su rostro pálido. «Eso haría de Isabel, tu tía media», terminó Fernando. «He observado a tu familia desde lejos todos estos años. Envié dinero anónimamente para la educación de tu madre, para tu matrícula en la Universidad Autónoma de Madrid. Pensé que te estaba protegiendo manteniéndome alejado». María se levantó, la ira reemplazando la conmoción. «¿Protegiéndome? Abandonaste a mi abuela. La dejaste criar a una niña sola en el sur en la década de 1970. Fui un cobarde», admitió Fernando. «Del peor tipo. Elegí el dinero y la posición sobre el amor. Me casé con la madre de Isabel porque eso era lo que se esperaba. Pero nunca olvidé a Rosa. Nunca dejé de amarla. ¿Sabe mi madre?». La voz de María temblaba. «No, Rosa nunca le contó sobre mí.
Estaba demasiado orgullosa para dejar que su hija creciera sintiéndose no deseada. Alejandro se pasó las manos por el pelo. Todo este tiempo, la verdadera razón por la que luchaste tanto contra María y contra mí, porque vi la historia repitiéndose, dijo Fernando. Pero eres más fuerte que yo, Alejandro. Elegiste el amor sobre el legado. Elegiste bien. De repente, las máquinas comenzaron a pitar frenéticamente. Fernando tomó la mano de María. Los documentos en 1900, mi estudio, detrás del cuadro de la casa en la Costa Brava, todo lo que necesitas para reclamar tu herencia, tu verdadera herencia. Las enfermeras entraron corriendo, mientras los ojos de Fernando se cerraban. María se tambaleó hacia los brazos de Alejandro, mientras el equipo médico trabajaba para estabilizar a su recién descubierto abuelo. Afuera, en el pasillo, Isabel había oído todo. Se deslizó por la pared hasta el suelo, su mundo entero derrumbándose a su alrededor. María se separó de Alejandro. Necesito aire. Corrió por los pasillos del hospital, hasta el aire nocturno. Su teléfono estaba vibrando con mensajes. Sus padres preocupados por ella, Ana preguntando sobre la rueda de prensa de mañana, reporteros que querían comentarios sobre las revelaciones de Joyas and Compañía S.A. Pero en 1900, lo único que podía pensar era en su abuela, Rosa Johnson, quien había fallecido hace 5 años, llevándose este secreto a la tumba. ¿Alguna vez se había arrepentido de no decírselos? Había observado el éxito de la familia Álvarez desde lejos, sabiendo que su hija y su nieta deberían haber sido parte de él. Alejandro la encontró en el jardín del hospital. María, no. Ella levantó su mano. Esto no cambia nada. Lo empeora todo. Ahora todos los tabloides dirán que te seduje como parte de una retorcida trama de venganza familiar. No me importa lo que digan. Bueno, a mí sí. La voz de María se quebró. Toda mi vida he luchado por ser tomada en serio, por demostrar que me gané mi lugar. Y ahora resulta que soy solo otro secreto sucio de familia. Alejandro la alcanzó, pero ella retrocedió. Necesito tiempo para pensar, para hablar con mis padres. Por supuesto, él le entregó una llave. El cuadro que mencionó está en su oficina. Decidas lo que decidas hacer con lo que encuentres allí, te apoyaré. Cuando María se fue, su teléfono vibró con un mensaje de su madre. Cariño, ¿por qué Isabel Álvarez dice que necesita hablar conmigo sobre mi padre? En su habitación de hospital, Fernando Álvarez abrió los ojos de nuevo, estabilizado por ahora. Miró a Alejandro. Cuídala, susurró. No cometas mis errores. No lo haré, prometió Alejandro. Pero hay algo más que necesitas saber. Sobre la empresa, sobre lo que tu padre, lo que mi abuelo, realmente hizo en África. Los ojos de Fernando se abrieron mientras Alejandro le contaba un secreto final, uno que conectaría a sus familias de una manera aún más impactante, un secreto que cambiaría no solo sus vidas, sino las vidas de miles de personas. María estaba en el estudio de Fernando Álvarez, mirando el cuadro de la casa en la Costa Brava. Sus manos temblaban mientras lo levantaba de la pared, revelando una caja fuerte detrás. La llave que Alejandro le había dado encajaba perfectamente. Dentro, encontró un grueso sobre Manila con su nombre, pero antes de que pudiera abrirlo, sonó su teléfono. Era su madre. María, cariño, necesitas venir a casa ahora mismo. La voz de su madre temblaba. Isabel Álvarez está aquí de nuevo, me está mostrando fotos, diciéndome cosas sobre mi padre. Voy en camino, mamá. No la dejes irse. En el hospital, Alejandro se sentó con Fernando, quien se había estabilizado lo suficiente como para hablar. Cuéntame sobre África, tosió Fernando. ¿Qué hizo mi padre? Alejandro sacó un viejo diario que había encontrado en los archivos de la empresa. No se trata solo de los diamantes de sangre. Las minas estaban en tierras que pertenecían a una tribu específica. Tu padre no solo robó sus recursos, robó a sus hijos. Fernando cerró los ojos, con dolor. ¿Qué quieres decir? Los trabajadores locales que desaparecieron no solo fueron asesinados, algunos de sus hijos fueron llevados, enviados a Europa, adoptados por familias ricas. Tu padre lo llamó civilizarlos. Y uno de esos niños, Alejandro respiró hondo, era la madre de Rosa Johnson, la bisabuela de María. El monitor cardíaco de Fernando comenzó a pitar más rápido. No, eso no es posible.
Encontré los registros. La madre de Rosa fue arrebatada de su aldea cuando tenía 3 años, adoptada por una familia estadounidense, los Johnson. Creció sin conocer a su verdadera familia, su herencia. Llamó a su hija Rosa porque recordaba que su madre biológica llevaba pétalos de rosa en el pelo. Las lágrimas corrían por el rostro de Fernando. Así que cuando conocí a Rosa, te enamoraste de la nieta de una mujer que tu padre robó. Los pecados de nuestras familias han estado entrelazados durante generaciones. Mientras tanto, María corrió hacia la casa de sus padres para encontrar a Isabel sentada con su madre en la sala de estar. Su padre estaba junto a la ventana, su rostro ceniciento. «Finalmente», dijo Isabel, su voz amarga, «llega la nieta pródiga». «Sal», ordenó María. «No, deja que se quede», dijo la madre de María en voz baja. Levantó una vieja foto, la misma que Fernando le había mostrado a María. «Cariño, ¿es verdad? Fernando Álvarez es mi padre». María se sentó pesadamente. «Sí, él me lo acaba de decir en el hospital. Mamá, lo siento mucho». La risa de su madre fue hueca. «Todos estos años, mamá dijo que mi padre era un hombre de negocios que viajaba por la ciudad. Dijo que murió antes de que yo naciera. Nunca lo cuestioné. Porque ella quería protegerte», dijo María suavemente, «de exactamente este tipo de dolor». Isabel se levantó. «Bueno, ¿no es esto conmovedor? La familia negra secreta finalmente, aprendiendo su verdadera herencia. Supongo que todos ustedes querrán su parte de la fortuna Álvarez ahora». El padre de María se adelantó. «Necesitas irte. Ahora». «Oh, me iré». Isabel sonrió fríamente. Pero primero sacó su teléfono y pulsó el botón de reproducción. La voz de Fernando llenó la habitación. «He observado a tu familia desde lejos todos estos años. Envié dinero anónimamente para la educación de tu madre, para tu matrícula en la Universidad Autónoma de Madrid». La madre de María jadeó. La sonrisa de Isabel se ensanchó. «¿Ves? Todo lo que María tiene, su educación, su carrera, todo fue comprado y pagado con dinero de culpa de Álvarez». La madre de María jadeó. La sonrisa de Isabel se ensanchó. «¿Ves? Todo lo que María tiene, su educación, su carrera, todo fue comprado y pagado con dinero de culpa de Álvarez. No se ganó nada de eso». Antes de que nadie pudiera reaccionar, la madre de María se levantó y abofeteó a Victoria con fuerza en la cara. «¿Cómo te atreves? Mi hija trabajó en 3 empleos para ayudar a pagar la universidad. Se graduó como la mejor de su clase, mientras lidiaba con gente como tú que la miraban con desprecio. Lo único que el dinero de tu padre compró fue su propia tranquilidad». Victoria se tocó la mejilla enrojecida en shock. Tú me has agredido. Voy a presentar cargos». «Adelante», dijo el padre de María sosteniendo su teléfono. «Acabo de grabarte admitiendo que acosabas a nuestra familia y que grababas ilegalmente conversaciones privadas. ¿Deberíamos llamar a la policía juntos?». En ese momento, Alejandro irrumpió por la puerta. «María, acabo de enterarme de algo». «Victoria, ¿qué haces aquí?». «Intentando destruir lo que queda de la dignidad de mi familia», dijo María con cansancio. «¿Qué has descubierto?». Alejandro miró alrededor de la habitación. «Quizás deberíamos hablar en privado». «No», dijo firmemente la madre de María. «No más secretos. Sea lo que sea, todos necesitamos oírlo». Así que Alejandro les contó todo, sobre los niños robados, sobre la bisabuela de María, sobre cómo sus familias habían estado conectadas mucho antes de que Fernando y Rosa se conocieran. Victoria se hundió en una silla. Toda su lucha desapareció de repente. «Entonces todos estamos conectados a este horror». «Sí», dijo Alejandro. «Y por eso la conferencia de prensa de mañana. No se trata solo de admitir los pecados pasados de la compañía. Se trata de hacer una verdadera restitución». Se volvió hacia María. «Los documentos de ese sobre no son solo sobre tu herencia. Son escrituras de las minas africanas, certificados de acciones, cuentas en el extranjero. Fernando está devolviendo todo, a las tribus a las que les robamos, a las familias que destruimos, y te nombra supervisora del proyecto de restitución». María abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta que comenzaba: «A mi nieta, sé que esto llega demasiado tarde para compensar mi cobardía, pero quizás pueda ser el comienzo de la sanación». Su teléfono vibró. Un mensaje de Ana. «La gala del Museo del Prado. Es mañana por la noche.
Dado todo lo que aparece en las noticias, deberíamos posponer tu exposición. María miró a su familia, sus padres fuertes y cariñosos que la habían criado, para que se sintiera orgullosa de quién era. Alejandro, que había arriesgado todo para defender lo que era correcto. Incluso Victoria, que estaba en shock por el peso de su historia compartida. No, dijo firmemente. No más ocultamientos, no más vergüenza. Mañana diremos toda la verdad, en la conferencia de prensa y en la gala. Que el mundo nos vea a todos lidiando con nuestro pasado y eligiendo hacer mejor las cosas. Como si fuera una señal, las alertas de noticias de última hora iluminaron los teléfonos de todos. Fernando Álvarez, patriarca de Joyas & Compañía S.A., nombra a su nieta secreta como heredera. Se revelará la historia completa de los crímenes corporativos y la familia oculta. Las siguientes 24 horas lo cambiarían todo, pero por ahora en esta habitación, 4 generaciones de dolor y secretos finalmente comenzaban a sanar. La mañana de la gala del Museo del Prado amaneció brillante y despejada. Las furgonetas de noticias rodeaban la sede de Joyas & Compañía S.A. Cuando Alejandro subió al podio, María y sus padres a su lado. Los flashes de las cámaras estallaron mientras los reporteros gritaban preguntas. Señor Thompson, ¿es cierto que Fernando Álvarez tuvo una hija secreta? Doctora Álvarez, ¿sabía usted sobre su conexión con la familia Álvarez? ¿Qué hay de las operaciones mineras africanas? Alejandro levantó las manos para que se callaran. Hoy Joyas & Compañía S.A. se enfrenta a su pasado con total honestidad. Sí, Fernando Álvarez es el abuelo de la doctora Álvarez. Sí, nuestra empresa se construyó sobre diamantes de sangre y trata de personas. Y sí, vamos a rectificarlo. Describió el plan de restitución masivo de la empresa. Miles de millones en compensación a las comunidades africanas, la devolución de tierras tribales, fondos educativos para los descendientes de familias desplazadas. María dirigiría la fundación que supervisaría todo. En la audiencia, Victoria observaba con los ojos enrojecidos. Había pasado la noche leyendo los diarios de su abuelo, aprendiendo el horror total de lo que su familia había hecho. Ahora, vestida de negro sencillo en lugar de sus habituales ropas de diseñador, se adelantó inesperadamente. «Tengo algo que decir», anunció caminando hacia el podio. Alejandro se tensó, pero María le tocó el brazo, señalándole que la dejara hablar. «Toda mi vida he estado orgullosa de ser una Álvarez», dijo Victoria con la voz temblorosa. Miraba con desprecio a la gente que creía que no era lo suficientemente buena para nuestro mundo. Pero yo era la que no era lo suficientemente buena. María se volvió para mirar a su recién descubierta sobrina. «Lo siento mucho». Un suspiro recorrió la multitud. Victoria Álvarez nunca se había disculpado con nadie. María se adelantó. «El pasado no se puede cambiar, pero el futuro depende de nosotros». Horas más tarde, María se paró frente a su espejo en casa, alisando su vestido para la gala del Museo del Prado. Había elegido un diseño impresionante que incorporaba patrones africanos tradicionales, honrando la herencia que le había sido robada a su familia. Su madre apareció en la puerta. «Cariño, no tienes que hacer esto esta noche. La conferencia de prensa fue suficiente para un día». «No, mamá, la exposición de esta noche se llama Tesoros a través del tiempo». ¿Qué mejor momento para hablar del verdadero costo de esos tesoros? Su teléfono vibró. Un mensaje del hospital. Fernando había empeorado. Los médicos no creían que sobreviviera la noche. En el Museo del Prado, la alfombra roja era un caos. Los reporteros gritaban preguntas sobre las revelaciones de la mañana. Las mujeres de la alta sociedad que alguna vez habían adulado a Victoria, ahora susurraban detrás de sus manos. Pero el verdadero drama estaba sucediendo dentro. La exposición de María era impresionante. Preciosas joyas exhibidas junto a fotografías e historias de las comunidades de las que habían sido tomadas. En el centro había una vitrina vacía con una sencilla placa, reservado para la colección del legado Álvarez, para ser devuelta a sus legítimos propietarios. Alejandro encontró a María junto a esta exhibición. «Has creado algo extraordinario. Todos lo hicimos», dijo suavemente, al elegir la verdad por encima de la comodidad. De repente, hubo un alboroto en la entrada. Victoria había llegado, pero no con un vestido de diseñador.
Llevaba un sencillo vestido negro y llevaba una gran caja de terciopelo. «Estos pertenecían a mi abuela», anunció, abriendo la caja para revelar un espectacular collar y tiara de diamantes. «Fueron regalos de mi abuelo, tomados de las minas africanas. Los devuelvo a la fundación de la doctora Álvarez para que vuelvan a donde pertenecen». Las cámaras destellaron cuando Victoria colocó las joyas en la vitrina vacía. Luego, hizo algo aún más inesperado. Abrazó a María. «Bienvenida a la familia», susurró. «La verdadera familia que podríamos haber sido». El teléfono de María volvió a vibrar. Fernando la estaba pidiendo. «A todos ellos». «Ve», instó Ana. «La familia es lo primero». Corrieron al hospital. María, Alejandro, Victoria y los padres. De María, Fernando yacía pálido contra las sábanas, pero sus ojos estaban claros. «Mi padre», dijo débilmente, «siempre dijo que nuestro nombre sería recordado para siempre». Tenía razón, pero no de la manera que él pensaba. Miró a María. «Harás que el nombre Álvarez represente la redención en lugar de la avaricia». Luego se volvió hacia Victoria. «¿Puedes perdonar a tu tonto padre?» Victoria tomó su mano, las lágrimas cayendo. «Ya lo he hecho, papá». «¿Y tú?», dijo a la madre de María. «Tengo mucho que pedir perdón». «Shh», la calmó tomando su otra mano. «Ahora lo entiendo. Mamá hizo lo que pensó que era mejor, y tú también». Fernando sonrió levemente. «Alejandro, la empresa...» «Estará en buenas manos», terminó Alejandro. «María y yo nos aseguraremos de ello». «¿Juntos?», preguntó Fernando mirándolos a ambos. María encontró la mirada de Alejandro. Después de todo, el escándalo, los secretos, el dolor y la curación, finalmente conoció su corazón. «Juntos», confirmó tomando la mano de Alejandro. Fernando cerró los ojos. En paz por fin. Los monitores comenzaron su pitido constante cuando un capítulo de su historia familiar terminó y comenzó otro. De vuelta en el Museo del Prado, la gala continuó. Los invitados se agolpaban alrededor de la exposición de María, leyendo las verdaderas historias detrás de cada joya brillante. Las mujeres de la alta sociedad que alguna vez la habían menospreciado, ahora alababan su valentía. Pero lo más importante es que las familias de las comunidades africanas afectadas estaban allí, finalmente capaces de reclamar su herencia. Cuando se acercaba la medianoche, el teléfono de María se iluminó con alertas de noticias. Fernando Álvarez, controvertido magnate de los negocios, muere a los 70 años. Pero este no fue el titular que llamó su atención. En cambio, se centró en otro. Joyas and Compañía S.A. anuncia un plan histórico de restitución. Comienza una nueva era de responsabilidad corporativa. Alejandro le apretó la mano. Lista para afrontar el mañana. María miró a su improbable familia. Victoria hablando tranquilamente con su madre, su padre examinando los artefactos africanos con genuino interés, Ana dirigiendo a su equipo para actualizar las placas de la exposición para reflejar la historia completa. «Más que lista», dijo. «Es hora de que todos nosotros demos un paso hacia la luz». Un año después, el sol africano caía sobre María mientras se ponía ante la multitud reunida. Detrás de ella, un nuevo edificio escolar brillaba blanco, contra el cielo azul. Un cartel decía Escuela Memorial Rosa Johnson en 3 idiomas. «Mi abuela nunca conoció la verdadera historia de su madre», dijo María a la audiencia. «Pero hoy honramos la memoria de ambas devolviendo a la comunidad lo que le fue robado». En la primera fila, Alejandro observaba a su esposa con orgullo. Su boda 6 meses antes había sido noticia, no por el escándalo que todos esperaban, sino por su enfoque en la curación y la unidad. La habían celebrado aquí, en el pueblo donde había nacido la bisabuela de María. Victoria se sentó junto a Alejandro, casi irreconocible de la reina de la alta sociedad que había sido un año atrás. Había pasado meses viviendo en el pueblo, aprendiendo su historia, ayudando a establecer programas educativos. Las ropas de diseñador habían desaparecido, reemplazadas por ropa de trabajo práctica. Su rostro, antes congelado en una sonrisa permanente de la alta sociedad, ahora mostraba una alegría genuina. ¿Quién lo hubiera pensado?, susurró a Alejandro. ¿Que perderlo todo finalmente me permitiría encontrarme a mí misma? Y mamá, madre de María, se secó las lágrimas mientras veía a su hija cortar la cinta para inaugurar la escuela. Pensó en su propia madre, Rosa, que había trabajado tan duro para darle una buena vida.
Hoy la habría hecho sentir orgullosa. De vuelta en Madrid, Joyas en Compañía S.A. se había transformado. La tienda original donde María alguna vez había sido humillada, ahora albergaba un museo dedicado a contar la verdadera historia del comercio de joyas. Cada pieza venía con su historia completa, lo bueno y lo malo. Carmen García, la antigua vendedora que lo había iniciado todo, había intentado escribir un libro revelador, pero ya nadie estaba interesado en viejos escándalos. La verdadera historia, de responsabilidad, redención y curación, era mucho más convincente. Después de la ceremonia, María encontró a Alejandro en su lugar favorito, bajo un antiguo árbol emblemático de España. «Recibí la llamada de Ana», le dijo. «El Museo del Prado quiere llevar la exposición Tesoros a través del tiempo a todo el mundo, con un nuevo enfoque en devolver los artefactos coloniales a sus legítimos propietarios». Alejandro sonrió. «Tu abuelo estaría orgulloso». «¿Cuál?», bromeó María. «Fernando Álvarez, que aprendió a enfrentarse a verdades difíciles, o mi abuelo Johnson, que crió a mi madre con tanto amor». «A ambos», dijo Alejandro abrazándola. Y hablando de familia, la mano de María fue a su estómago, donde su primer hijo apenas comenzaba a mostrarse. «Creo que Rosa sería un hermoso nombre para una niña». «¿Y para un niño?» «Fernando», dijo María suavemente, para recordarle que nunca es demasiado tarde para elegir el amor por encima del miedo. Victoria se unió a ellos, llevando muestras de artesanía local para su nueva línea de joyas éticas. «Los artesanos tienen un talento increíble. Así es como deberíamos haber hecho negocios desde el principio». Los padres de María saludaron desde la entrada de la escuela, donde ya estaban organizando clases de educación para adultos. Se habían mudado aquí a tiempo parcial, ayudando a UNOES a construir puentes entre las comunidades. Esa noche, todos se reunieron para cenar bajo las estrellas. Los ancianos del pueblo compartieron historias de sus antepasados. La madre de María habló de Rosa. Victoria habló de los últimos días de Fernando, de cómo había encontrado la paz al decir la verdad. «¿Sabes lo que es gracioso?», dijo el padre de María mirando alrededor de la mesa. «Hace un año, ese incidente en la tienda parecía lo peor que podía pasar. Pero sin él todos seguiríamos viviendo mentiras», terminó Victoria. «María, cuando entraste en Joyas en Compañía S.A. ese día, no solo cambiaste tu vida, cambiaste la de todos nosotros». Alejandro levantó su copa. «A la dignidad». «A la verdad», añadió Victoria. «A la familia», dijo la madre de María. «Al amor», terminó María mirando a su improbable y hermosa familia. «La fuerza que sana todas las heridas». Más tarde esa noche, María se paró en la habitación del bebé que habían construido en su casa del pueblo. Las paredes estaban pintadas con diseños africanos mezclados con rosas. En un estante había 3 fotografías: Rosa Johnson con su uniforme de enfermera, Fernando Álvarez en sus últimos días y toda la familia extensa en la boda, negra y blanca, africana y estadounidense, pasado y futuro unidos. Alejandro la abrazó por detrás. «¿En qué estás pensando? En cómo un solo momento de injusticia llevó a toda esta justicia», dijo María. «Cómo el amor realmente puede cambiarlo todo, incluso a los multimillonarios engreídos», bromeó Alejandro. «Especialmente a ellos». María se volvió en sus brazos. «Cuando entré en esa tienda hace un año, solo intentaba hacer mi trabajo. Nunca imaginé que encontraría mi propósito, mi familia, mi corazón, y nunca imaginé que una mujer con tanta dignidad me enseñaría a vivir de verdad». Mientras estaban allí, la noche africana viva con sonidos fuera de su ventana, María pensó en todos los caminos que habían llevado a este momento. La fuerza de su abuela Rosa, el coraje de Fernando para finalmente enfrentarse a la verdad, la transformación de Victoria, el amor inquebrantable de sus padres y el hombre que había arriesgado todo para defender lo que era correcto. El mañana traería nuevos desafíos. Todavía había mucho trabajo por hacer, muchas heridas que sanar, muchos tesoros que devolver a casa. Pero esta noche, en este momento, María Álvarez Ruiz sabía una cosa con certeza: el amor, cuando se elige sobre el miedo, puede salvar cualquier brecha. La dignidad, cuando se mantiene a través de cualquier tormenta, puede iluminar el camino hacia adelante. Y la familia, en todas sus formas complicadas y hermosas, era el mayor tesoro de todos. Fin.